La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Vamos a continuar adorando a nuestro Señor ahora a través de la predicación de su palabra y nos ponemos sobre nuestros pies. Vamos a leer el texto para el día de hoy y que el Señor hable a nuestros corazones. Mateo, me acompañan en sus Biblias, Mateo 4, versículos del 12 al 25. Mateo 4, del 12 al 25. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y les dijo: Vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Padre, agradecemos esta mañana por tu santa palabra, Señor. Qué privilegio tenemos, Señor, después de 2000 años, tener fielmente tus palabras, Señor. Toda la obra que tú hiciste, Señor. Hoy estamos aquí reunidos como iglesia para adorar tu nombre, proclamando nuestra necesidad y dependencia de ti, Señor. Por favor, al igual que estas multitudes, Señor, hoy estamos acá porque te necesitamos, Señor. Tú sabes nuestra necesidad conforme a cada uno de nosotros, la circunstancia que vivimos y cuánto necesitamos de ti, Señor. Por favor, háblanos por tu palabra, Señor. Bendícenos en ella, Señor. Cristo Jesús resplandezca en nosotros, tu luz resplandezca en nosotros, Señor, y permítenos adorarte en respuesta, Señor, con corazones agradecidos y vidas entregadas a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que uses a nuestro pastor Freddy, Señor. Usa su mente, su corazón, todo su ser, Señor, como instrumento tuyo para bendecir a tu pueblo, Señor. Por favor, dirígelo, Señor, guíalo, Señor, con tu sabiduría, Señor Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, buenos días. Cada amigo que hoy nos visita por primera o segunda vez, bienvenidos. Es una alegría y es un gozo el poder ser en esta mañana la voz de Dios a través de su bendita y santa palabra. Mi oración, mi anhelo, mi deseo profundo, que Dios abra nuestro entendimiento, nuestra mente,
nuestro corazón, nuestro espíritu. Y en esa conciencia le he pedido a Dios arrepentimiento de todo corazón. Muchas veces en su nombre hablé cosas más en mi carne y no en la verdad de su palabra. Muchas veces manipulé las emociones de las personas. Ustedes saben que la gente es muy fácil de manipular. Y Dios puso conciencia en mi vida y pedí perdón a la iglesia y una vez más lo reconozco, pero oro para que el anhelo de mi corazón, que usted tenga ese anhelo profundo también de esa reverencia de su palabra, que Dios coloque en el corazón de cada uno de nosotros hambre y sed por su palabra. Damos gracias a Dios por esa hermosa oportunidad que Él nos da de escuchar su palabra. Estaba leyendo, mi hermano Cifuentes, en Evangelio de Mateo 4, del 12 al 25. Y nosotros acabamos de hacer el estudio de Tito. ¿Cuántos aprendieron de la carta de Pablo a Tito? ¿Cuántos aprendieron? Bueno, esos poquitos que aprendieron, yo también tengo ese anhelo, ese deseo de aprender y yo espero que usted de aquí en adelante escriba, anote, repase, lea como los de Berea, que no comían cuentos, sino que leían lo que Pablo les decía, sacaban sus pergaminos y miraban si lo que él decía era cierto. Nosotros tuvimos en Semana de Clamor un tema muy hermoso. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el tema de Semana de Clamor? ¿Se acuerdan cuál fue? ¿Cuál tema fue? Ahí mismo en Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Fue acerca de, Señor. Muy bien, John, acerca de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar una serie de mensajes en Mateo capítulo 5 acerca del Sermón del Monte. Sermón del Monte. Y lo que vamos a leer aquí es una transición entre la tentación del Señor y el Sermón del Monte. Vamos a mirar el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesús. ¿Ustedes quieren aprender? Bueno, que Dios coloque ese querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros estuvimos haciendo, uniendo estas partes, estuvimos mirando cómo el Señor fue tentado en el desierto por el diablo. Y lo más sorprendente fue que el Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser tentado. Pero gracias a Dios, porque Él salió victorioso de estas tentaciones, donde el Señor hubiera accedido a lo más mínimo, a una pequeña piedra, lo hubiera convertido en pan, hubiera sido descalificado. Y en estos momentos usted y yo seríamos los más dignos de lástima. Pero gracias a Jesús, Él venció la tentación, pero también fue crucificado, venció la muerte, fue resucitado y ascendió a los cielos. Hoy predicamos este evangelio porque hay una esperanza viva, porque hay buenas noticias en medio de un mundo que está totalmente convulsionado, afanado, temeroso, confundido. La gente anda de aquí para allá engañando y siendo engañados, pero la iglesia es luz en medio de tinieblas. Mateo resume el ministerio del Señor, del ministerio público. Fue un periodo más o menos de 3 años y medio aproximadamente, donde abarca, estamos hablando del ministerio público, ¿qué abarca? El bautismo, ¿qué más? Su muerte, ¿cierto? Hasta su resurrección y ascensión a los cielos. Dice que en esos primeros 30 años de vida, él llevó una vida normal, una vida común y corriente. Y se le dice a estos años pues de oscuridad, porque la Biblia no nos menciona mucho acerca de qué pasó en esos 30 años, donde el Señor Jesús no desempeña ninguna función pública.
Dice la Biblia que era un carpintero, hijo de carpintero, y aprendió ese oficio y era lo normal en su vida. Mateo nos da un vistazo general resumiendo cuál fue su primer año de ministerio. Muchos los han dividido en tres etapas. Uno, el inicio de su ministerio, que se dedicó a predicar, a sanar y a enseñar. ¿Cuáles fueron? Predicar, sanar y enseñar. Y en esos 3 años y medio aproximadamente, todos los días era predique, enseñe y sanidad. Muchos milagros hizo el Señor. Pero la otra etapa fue afianzar el ministerio y hubieron muchas preguntas si él era el Mesías y muchos lo comenzaron a seguir y se hace muy popular. Estamos hablando en el transcurso de los 3 años y medio. Y en el último etapa o la etapa final es la etapa de la controversia. Tuvo disputas con los líderes religiosos. Las multitudes comenzaron a cambiar su opinión acerca de Jesús. Primero lo seguían, pues, por sus milagros, la multiplicación de la comida. No, qué bendición. Pero después no les gustó mucho lo que el Señor decía. A veces la verdad ofende, ¿cierto? Y comenzó un rechazo hasta que lo crucificaron. Entonces Mateo lo resume en esto que leyó el hermano, nos resume este primer año que es nuestro pasaje de hoy. Vamos a leer el verso 12 y el verso 13. Dice, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neptalí. Entonces pasaron muchas cosas. Uno, dice que Juan, ¿cuál Juan? Juan el Bautista, ¿cierto? Que fue encarcelado por Herodes. ¿Y por qué fue encarcelado por Herodes? Porque él denunció, ¿cierto? Eh, la relación que tenía con la esposa de su hermano y le dijo esa relación no es lícita y estuvo encarcelado 1 año hasta que le quitaron la cabeza, ¿cierto? Entonces, Juan bautiza a nuestro Señor Jesucristo y él prepara el camino para el Señor, ¿sí? Su ministerio fue corto y comenzó a mermar o a decaer porque él mismo dijo, su misión ya es cumplida. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Él era el que preparaba el camino para el Señor y esto fue un periodo de transición donde Juan sale y Jesús entra al ministerio público, se hace conocido. Y dice que fue a vivir a Capernaum. Pero la mayor parte de su vida vivió en Nazaret. Desde los 2 años y medio hasta los 30 vivió en Nazaret. Nazaret era una aldea de Galilea. Se dedicó, como dijimos, al oficio de la carpintería. Después su papá muere y él sigue en ese oficio. Cuando inicia su ministerio, comenzó a predicar. Adivine en dónde. Bueno, Nazaret fue una de las 2 primeras ciudades. Primero en Capernaum y también comenzó a predicar en Nazaret. Nazaret queda ubicado en la parte norte. Pero dice el Evangelio de Lucas que allí no le cree. Recuerde que en Lucas capítulo 4 al final dice que él estuvo en la sinagoga como se acostumbraba a hacer los sábados y se le dio el rollo del profeta Isaías y él comenzó a leer y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para predicar buenas nuevas, para dar vista a los ciegos y dar libertad a los encarcelados. Bueno, y comienza a leer y los mira a todos y les dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Y algunos me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Pero profeta no tiene honra en su propia tierra. En los días de escasez del profeta Elías, solamente él fue a la viuda, a una viuda no más, a la viuda de Sarepta.
En la época de Eliseo, había muchos leprosos en la tierra, pero solamente uno fue limpiado y fue Naamán, el sirio. Y eso no les gustó a ellos, porque él decía, este hombre, ¿quién es? Pues, ¿cómo habla? ¿Qué esa gracia que tiene? ¿Acaso ese no es el hijo de José, de, de María? Conocemos sus hermanos. Luego, ¿qué se cree que es? Y cuando él dice esas palabras, wow, dice que lo llevaron al borde de un precipicio, pero que él salió de en medio de ellos porque no era su hora. Entonces, él no hizo muchos milagros allí en Nazaret por la incredulidad de ellos y no regresa y se va a vivir a Capernaum. Y Capernaum estaba cerca al mar en la región de Zabulón y Neptalí, que eran dos tribus de Israel. Aquí en el mar no es un mar salado, es un lago muy grande de agua dulce. Es una región fértil en ganadería, en agricultura, en pesca. La pregunta es, ¿esto fue algo inesperado? Luego no debería él estar en su tierra, comenzar, traer toda su familia al conocimiento del reino, pues el reino de los Dios, del reino de los cielos había acercado. ¿No era mejor? ¿Se salió de los planes? No, Dios nada lo toma por sorpresa. Esa salida de Nazaret y llegada a esa región estaba profetizada en el libro del profeta Isaías. La mayoría de su ministerio público fue ahí, en Galilea, los milagros, el sermón del monte que vamos a estudiar fue en Galilea, cerca de Capernaum. Eh, ¿Qué tenía? La pregunta es, ¿qué tenía Galilea de especial? ¿Por qué el Señor eligió vivir ahí? ¿Por qué no Jerusalén? Jerusalén, si él quería dar a conocer su ministerio, pues en Jerusalén estaba la crema innata, el Sanedrín, los guardianes patrióticos de la Torá, donde se hacían los sacrificios en el templo. Luego no era mejor ahí en Jerusalén. Sí, pero dice que no, humanamente hubiera sido mejor, pero él decide no, y se va a vivir a Capernaum de Galilea. Y me da, cuando hablamos de nuestro Salvador, ¿por qué cuando él nació también en una aldea insignificante como fue Belén? ¿Por qué el Señor no nació en Roma? ¡Pah! Una ciudad muy grande. Babilonia, en Roma, una ciudad portuaria, pero nace en una aldea tan insignificante como fue Belén. ¿Por qué mi Señor cuando fue a Jerusalén y la gente lo esperaba y sacaron varias ramas y Hosana al que viene, al hijo de David? Debería un rey llegar en un caballo blanco, en un corcel blanco, como llegan todos los reyes, los grandes que han conquistado. Pero nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores llega en un burrito. Llega. Él no, él no necesita nada de protagonismo. No, él así lo quiso. Entonces, la pregunta entonces, ¿qué tiene especial Galilea? ¿Mm? No había nada. La verdad es que en Galilea había una mezcla de entre judíos y gentiles. La Biblia dice Galilea de los gentiles. Y esta gente eran despreciados por los judíos. Incluso Natanael dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Nazaret era jurisdicción de Galilea. ¿Puede salir algo bueno de Galilea? No ha habido ningún profeta que se haya levantado de allá. Entonces, era un lugar regular, normal, era un lugar tipo común. Hay ciudades actuales muy importantes, ¿cierto? Que cada día son noticias de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de América, ciudades que escuchan las noticias. Pero hay otras ciudades
que se conocen muy poco o inclusive casi ni se conocen, ni hemos escuchado hablar. Yo no sabía que esa aldea, ese municipio o ese pueblo existía en Colombia. Hay algunas que ni están en Google Maps. Y a esas regiones fue donde Jesús decidió pasar la mayor parte de su ministerio, de su tiempo. Vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido a personas normales y corrientes que no tenían nada especial. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Bueno, vamos a ver tres cosas, los que anotan. Uno, la llegada de Jesús. Dos, la predicación de Jesús. Y tres, el seguimiento que Jesús tuvo. Repito, uno, la llegada de Jesús. Dos, la predicación de Jesús. Tres, el seguimiento que Jesús tuvo. Y lo primero vamos a mirar la llegada de Jesús, verso 13 al 16. Volvámoslo a leer. Saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. ¿Usted tiene su Biblia? ¿Tiene su Biblia física? Miren atrás, donde dice Jesús, bueno, Israel en los tiempos de Jesús o Palestina en los tiempos de Jesús. Miren ahí atrás. Dice tierra, bueno, aquí en mi Biblia está Israel en los tiempos de Jesús. Y mire que está dividida en tres. O también dice el ministerio de Jesús más allá de Galilea. Entonces, ahí está. Abajo en el sur es Judea. En la mitad está Samaria. Y al norte, cerca al mar de Galilea, está Galilea. Entonces, hacia el sur está el Mar Muerto y lo divide todo el río Jordán. O sea, del mar, del lago de Galilea, baja hasta el Mar Muerto. En Galilea, que queda al norte, ahí está la ciudad o la aldea de Nazaret y ahí está también Capernaum. Ahí fue donde estuvo la mayor parte de su ministerio. Esta región del norte solía pertenecer a las tribus de Neftalí y de Zabulón. Recuerden que cuando Dios le dio la tierra a Israel, fue Josué el que Dios usó para introducir a Israel en la tierra prometida. Y estas tribus se las dieron esta parte se la dieron a Zabulón y a Neftalí. Después Israel fue dividido en dos, Israel del norte y Israel del sur, que eran todas las demás tribus. Solamente la tribu del sur era, ¿se acuerdan cuál era? Judá y Benjamín. Y el resto pertenecían a Israel del norte. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice que el pueblo se apartó de Dios y que fue a los ídolos de los otros pueblos. Y el Señor se enojó por eso. En su celo, el Señor dictaminó una sentencia y los llamaba cada nada al arrepentimiento. Vuélvasen a mí, que yo tendré misericordia, que soy amplio en perdonar. Pero persistieron en su terquedad y persistieron en su terquedad y no escucharon la voz de Dios a través de los profetas los amonestaban y al contrario, ¿qué hicieron con los profetas? Los mataron, los encarcelaron, querían callarle la boca, pero a Dios nadie le puede callar la boca. Y el Señor por medio de los profetas les dijo, va a venir los asirios, un pueblo numeroso que está entre la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, va a venir y los va a llevar cautivos. ¿Y qué pasó? Los llevaron cautivos. Cuando Dios dice algo, Dios sencillamente lo cumple, aunque se tarde, ¿no? Pero es que tanto tiempo y no ha pasado nada.
No ha pasado nada, pero va a pasar. Y así pasó. Y dice que los asirios se los llevaron y imagínense lo que hacía este pueblo. Se llevaba a todas las personas que habitaban en esa región de Israel y se los llevaba a esta región de Mesopotamia. Y personas de allá de Mesopotamia, pueblos, los introducía donde vivían los de Israel. Había una mezcolanza de costumbre, de cultura, de creencias. Entonces muchos israelitas con el tiempo ya, cuando ya fueron vueltos a su tierra, muchos pretendieron volver a adueñarse del lugar, pero no pudieron. Era un sincretismo, era creencia de muchos dioses. Entonces, los otros judíos despreciaban a los galileos porque era sinónimo de deslealtad. Esta gente, no me diga que son hermanos míos, que son paisanos míos, porque esa gente fueron desleales a Dios. Mm. Pero vemos el cumplimiento de esta profecía. Miremos en Isaías, en el capítulo 9, verso 1 al verso 2. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa. Fíjate en ese pero después la hará ¿qué? Gloriosa. Por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¡Wow! Ese castigo de Dios, esa ira de Dios no iba a ser para siempre. Buenas noticias. Dice que la haría gloriosa ese lugar. ¿Por qué? Hay dos cosas. ¿Cuáles son? ¿Están conmigo? Uno, ¿qué había en la tierra de Zabulón y Neftalí? Galilea de los gentiles. ¿Qué había allá? Oscuridad. Muy bien. ¿Qué más? Muerte. Muy bien. A ver, todos mirando lo que estaba. Habían dos cosas. Oscuridad y sombra de muerte. Esas dos palabras, oscuridad o tinieblas y muerte, eran palabras que describían a Galilea. ¿Por qué? Porque la oscuridad está asociada ¿con qué? Con el pecado, ¿cierto? La oscuridad está asociada con el pecado y la muerte es el resultado. Por eso la Biblia nos advierte, mira lo que dice en Proverbios 2, 12 al 14. Proverbios 2, 12 al 14. Dice, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan la senda de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, o sea, oscuros, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal. Por eso Proverbios es un libro que cada ratico nos dice, hijo mío, sé librado, no vayas. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas y dicen, ven con nosotros y pongamos al acecho para derramar sangre. No consientas. Pero mire también lo que dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 4 y 7. Ahí está en la pantalla, pero si tienen su Biblia, mucho mejor. Dice el verso 4, dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos ¿qué? Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche
se emborracha. Entonces el apóstol Pablo usa esa oscuridad como sinónimo de pecado, de esclavitud al pecado, de, como dice la Biblia, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto. ¿Qué hacía Israel en Egipto? ¿Eran qué? Esclavos. Éramos, eran esclavos el pueblo, como muchos de nosotros fuimos esclavos del pecado, de los vicios, de las mañas, bueno, tantas cosas. También el apóstol Juan dice en primera de Juan, dice que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. No los voy a leer, sino le estoy citando porque hay muchos versículos, pero no tengo el tiempo para detenerme en todo ello. Pero podemos deducir que la oscuridad es lo contrario de la luz, ¿cierto? O sea, cuando dice Juan, en Dios no hay tinieblas, en Dios no hay oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que las tinieblas o el pecado es lo opuesto a Dios. Y ese era el estado de Galilea, un lugar de tinieblas, no que fueran brumas o que hubiera neblina, no, 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 sino estamos refiriéndonos a lo espiritual. Y a veces el Señor le decía al pueblo de Israel por medio de los profetas, es que este pueblo tiene ojos pero no ve, este pueblo tiene oídos pero no oye. Eso es una condición muy triste, que escuchando no, no entendamos, que mirando no vemos. No hay peor, ¿cómo es que dice el dicho? No hay peor que el ciego que no. No hay peor ciego que aquel que no quiere mirar. Pero no es porque uno quiera, sino es la condición que muchos tenemos o teníamos. Pero ¿sabe una cosa, queridos hermanos? Galilea tenía muchas influencias paganas. Y el problema es que la paga del pecado, ¿qué es? Y hasta el día de hoy se ha cumplido, todos morimos. Pero la verdad es que Galilea no representa a todos. Galilea es muestra de lo que es el mundo. No que Galilea fuera, pero súper perversos, gente como Sodoma o Gomorra, que sí, de verdad que vengan los justos juicios de Dios y que los barre, que llueva sobre ellos azufre y fuego y los consuma. No, pero Galilea es lo ordinario, es lo común y corriente donde todos vivimos. O sea, lo que es cierto en Galilea es cierto aquí en Villavicencio. Hasta ahí vamos. Es cierto en todo lo que. Por eso es que hay muchas personas que dicen, ay, no, es que el tiempo pasado fue mejor. Ay, es que lo que estamos viviendo son tiempos tan terribles. Esto cada día se pone peor. Pero la verdad es que desde que pecaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, la situación ha sido la mejor. Y ojalá a veces hablamos con mi esposa, uy, no, ¿qué tal haber vivido en ese tiempo de medieval, por ejemplo? Uy, qué cosa horrible para buscar a Dios, la condición que había, cómo los tenían oprimidos, o épocas más antiguas. Hermano, el pecado es pecado. No importa si fue hace 2000 años, si fue hace 4000 años. El pecado no mira si es mujer o si es hombre, o si es la abuelita tierna. Pecado es pecado. O en qué condición estás, o qué estrato estás. No, ahí no hay ninguna diferencia. O en el lugar donde vives. Bueno, este mundo de tinieblas fue al que Jesús vino a salvar. ¿Usted ha estado en algún lugar oscuro, oscuro? Que no se mire ni las manos. ¿Cómo se ha sentido? Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, ¿no? ¿Cómo?
ciego, no sabe, usted va a tropezarse, usted va a caminar, se va a tropezar. Y es una condición como de angustia, ¿no? Me voy a estrellar, ¿qué tal que aquí haya un abismo y dónde voy a caer? Y uno como que se sostiene las paredes, ¿cierto? Por favor, un poquito de luz, y así sea un cerillo, un fosforito, wow, llegó luz. Pero ¿saben ustedes que hay muchas personas que no se han dado cuenta en esa oscuridad y en esas tinieblas? Y están al borde de un abismo oscuro y profundo y no se han dado cuenta. Y viven como si nada, frescolos. Bien, ¿cómo está, hermano? Bien. Pero a veces no nos damos cuenta nuestra condición, cómo estamos. Y es peligroso, un mal paso, y podríamos caer. Pero vuelvo y repito, Dios envió a Jesús y esa clase de personas fue la que Jesús vino a salvar. Y aunque estamos en este mundo oscuro de perversidad, sin Dios, sin temor a Él, en ignorancia, en oscuridad, en sombra de muerte, dice que una luz le resplandeció sobre Galilea. ¿Y cuál fue esa luz? Diga, Jesús, la luz del mundo. Si alguien está en tinieblas, Él es la luz. Si alguien tiene hambre, Él es el pan de vida. Si alguien tiene sed, Él es el agua de vida, es la única agua que puede calmar de verdad la sed. Solo Cristo es el único que puede traer satisfacción a nuestra alma, porque mi alma en sí lo que está buscando es volver al original, como era cuando el Señor puso en el Edén a Adán y Eva. Esa comunión con su Creador, con el Padre, ese amor. No había vergüenza ni culpabilidad por causa del pecado. Y mi alma quiere volver a eso. Cualquier ser humano quiere tener esa estabilidad. El problema es que lo buscan en el lugar equivocado. Y llenan su vida de cosas. Quiero tener plata, quiero tener títulos, pues, no estoy diciendo que sea malo, hay que trabajar, hay que luchar por una pensión, pero si ese es solo mi propósito de vida, al final, ¿qué va a ser? Vacío, hueco, ¿cierto? Vacío o hueco. Ah, el Señor dice en Juan 8:12. ¿Quiere leerlo? Jesús es la luz que trae la vida. Perdón, 8:12 dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, perdón, hasta ahí, sino que tendrá la luz de qué? De la vida. Entonces, lo opuesto a la oscuridad es luz y lo opuesto a la muerte es vida. Por eso, Juan, lo que estaba leyendo Anita cuando estábamos adorando al Señor en Juan 1, en los primeros versículos, dice, Juan 1:1 dice que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la pueden retener. ¿Sí? ¿O no la pueden? Ajá. No la pueden, no la comprendieron, no la pueden retener. Entonces Jesús trae vida y es la luz, esa luz que en Galilea comenzó a traer buenas noticias, ¿cierto? Y esa misma luz ahora es para todo el que quiera seguirla. Punto 2, la predicación de Jesús. Entonces, pero ¿qué era lo que el Señor decía? ¿Cuál era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Vamos otra vez ahí en Mateo y miramos el versículo 17. Leámoslo. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero me imagino que él no decía como mi voz, arrepiéntanse. No, arrepiéntanse.
porque el reino de los cielos se ha acercado. Era una noticia vital, era algo de vida o muerte, esto no era un juego. Al Señor le iba a costar su propia vida. Y fue la misma predicación que hizo Juan el Bautista. Miren Mateo 3:2, ahí atrásito. Bueno, del versículo 1 dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan no era, no era con pañitos de agua tibia, ay hermano, venga, venga, le digo esa cosa, hermano, vaya, ¿por qué no fue a la iglesia? Hermano, te animo, vamos. No, Juan era camas de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntase. Era un mensaje muy serio. Y alguien dice, ay no, pastor, esa clase de prédica no me gusta. A mí me gusta es cuando hablan cosas bonitas, que Dios me va a sanar, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a estar conmigo, me va a proteger. Y si no, esa no es mi esperanza y para esto no es el evangelio. La palabra es arrepiéntase y también como dice en Marcos 1:15. Cuando el Señor comenzó a predicar y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, así que, 2 puntos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto no es por sentires. Ay, hermanos, que yo sentí que anoche el Señor me habló y me dio una palabra, hermanos, y iglesia, hoy tengo una palabra de parte del Señor porque el Señor estuvo conmigo anoche y me dijo esto. Hermano, cállese mentiroso, cállese. La palabra del Señor, la misma después de que Adán y Eva pecaron, ha sido arrepiéntase, búsqueme, le decía el Señor, le decía al pueblo de Israel, hijitos, ¿en qué he sido desleal con ustedes? Dígame, ¿qué cosas malas le he hecho a ustedes para que en respuesta a mi amor me paguen de esa manera, adorando otros ídolos, yéndose tras sus amantes? Yéndose tras lo que a mí no me agrada. Por eso el mandamiento, el primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. No tendrás a otros dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Y muchos dicen, ah, sí, esas imágenes. No, 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 no solo eso. Cuando en tu mente y en tu corazón los o sea, analiza qué es lo que tú más piensas, qué es lo que tú más amas, qué es lo que tú más, tus esfuerzos, tus energías es en, puede ser en algo o en alguien. Yo tengo una nieta hermosísima que Dios nos regaló. Y yo viendo a esa china y digo, Señor, es muy linda. Y cuando le sonríe a uno y lo coge a uno y es risa, es muy hermosa y es muy linda. Pero sobre mi nieta, sobre Emma, está Dios. Cuánto le amamos de verdad, cuánto en respuesta a su amor somos agradecidos o cuánto en respuesta a su invitación, la luz vino al mundo. ¿Qué vamos a hacer con la luz? ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Cuál es tu respuesta? Y ese es el mismo mensaje, vuelvo y les digo, de toda la Biblia. Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es el último. Y es el mismo mensaje. Y el Señor es del nuevo pacto y repite lo que Juan el Bautista. Arrepentirse, ¿qué es? ¿Qué es arrepentirse? O sea, una de las cosas es que uno pueda ver su pecado. Cuando uno no ve su pecado, ¿y para qué necesito un Salvador? ¿De qué me arrepiento? Hay gente que mata y que hace a nombre de una ideología y no, yo no tengo por qué arrepentirme. Hermano, todos los seres humanos nacidos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, todos tenemos mucho de qué arrepentirnos. Incluso ahorita arrepientes, hermano, por no tengas un mal pensamiento. Hasta uno predicando, puede uno pecar al Señor. Ay, qué bueno cuando la gente aplaude. Ay, Señor, pecó. No le está dando la gloria a Dios. Orgulloso. El único que merece la gloria es el Señor. Pero nosotros pensamos en nosotros.
primero yo, segundo yo, tercero yo, ay, yo sí tengo la razón, así me enseñó mi papá. Terco, hermano. Dios nos guarde de esa actitud, Dios nos guarde. Hay personas que están llegando a la iglesia, personas nuevas. Cuando hablo con muchos de ustedes, tienen un anhelo por Dios, un deseo. Son fáciles de poderles predicar, de moldear, pero a veces los más complicados son las personas que tienen muchos años en el Evangelio. Y santo Dios, yo no puedo convencer a nadie, solo el Espíritu Santo, pero a veces uno quisiera como cogerlos, inyectarles una inyección del Evangelio. Hermanos, el arrepentirse es dar la espalda al pecado y regresar a Dios. Regresa a Dios. La luz nos está llamando para que vengamos a Él. La oscuridad se va solo cuando vamos a la luz, que es Cristo, aquel que dio la vida. Nos sigue llamando ahora y ya no es Juan el Bautista que dice, vayan a la luz. No, es la misma luz diciendo, arrepiéntanse, vengan a mí. Una vida con propósito. Señor, ayúdanos. Yo le digo, Señor, a veces le compartía a unas hermanas ahorita, pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Yo le decía, hermana, la verdad, en medio de mi ineficiencia, en medio de mis debilidades, en medio de mis fragilidad, en medio de ¿cómo le dije? Lo pequeño que quedo ante tantos retos, ante la iglesia. Necesito mucho de Dios para aconsejar. Necesito discernimiento de Dios. Necesito de su Espíritu Santo. Hermana, le digo al Señor, necesito y más que nunca del Señor. Estoy en ese anhelo, en ese deseo, en esa búsqueda. Señor, quiero hacer tu voluntad. Hoy soy más consciente de lo que soy en el Señor, de cuando estamos solos, lo que hacemos, lo que vemos. El Espíritu Santo, así nadie te vea. Estamos ante la presencia siempre del Señor. ¿Cómo vamos a actuar ante esto? Dios nos ayude y que podamos todos ir a esa luz. Esa es la invitación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, ¿cuál fue la respuesta a esa invitación? Hay dos tipos de seguimiento, personas específicas y personas en general. Y es el punto 3, que es el seguimiento que Jesús tuvo. Mira el verso 18 al verso 22 de nuestra perícopa, de nuestro pasaje. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y él les dijo, vengan vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. El Señor estuvo predicando en ese año, pero también estuvo llamando discípulos. Y estos hombres aquí en específico es solo un ejemplo de los discípulos que el Señor tuvo. Ustedes saben que no solamente sus 12 discípulos, sino que él también tuvo otro grupo más grande, que eran 72. ¿Se acuerda que él los enviaba de dos en dos a predicar? Y que en su nombre, ¿cierto? Si las personas obedecían, abrían su puerta, la paz de Dios iba sobre esa casa y anunciaban las buenas nuevas. Y si alguien estaba enfermo, ellos oraban por la persona que estaba enferma y el Señor lo respaldaba con sanidad o con milagros. Era una cosa muy bonita. Cuando el Señor escogió a estos hermanos, a estos hombres en específico, muchos creen que ellos simplemente obedecieron y ya, como robots, vengan y listo, ya, y no, 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 no.
Hay una referencia que está en Juan, en el capítulo 1, que está del verso 35 al verso 50. Y estos discípulos, como Andrés era discípulo de Juan el Bautista, o Zebedeo, fueron discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Juan les presentó a Jesús y le dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Él es el que yo les dije que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Ellos comenzaron a darse en cuenta y a mirarlo a él. Ah, él es. Entonces cuando Andrés le informó a Pedro, Pedro ya sabía, ya estaban informados quién era Jesús. Ya conocían, habían oído. Lo mismo con los hijos de Zebedeo. Entonces Andrés le dijo, hemos hallado al Mesías, pero el Señor los estaba llamando a algo más. Ya no eran simplemente simpatizantes. Y pueden que ellos en su inicio eran muy pequeños y su fe era muy pequeña. Pero el Señor comenzó, así como eran con sus errores, con sus pecadores, comenzó y los llamó. Y la misión era para que fueran pescadores de hombres. ¿A qué se refiere? Cuando el Señor les dice, les haré pescadores de hombre, ¿a qué se refieren? Dice que en esta época los maestros en Israel, o los rabinos, como se les decía, ellos andaban de ciudad en ciudad, ellos caminaban. Entonces, las personas, los que querían ser sus discípulos, ellos elegían al maestro. Entonces, si un maestro era más importante y tenía mejor elocuencia y conocía mucho más, pues tenía más discípulos. Entonces, maestro, yo quisiera que tú me enseñaras. Maestro, yo quisiera seguirte. ¿A dónde vas? Entonces el maestro, bueno, me voy para una tierra lejana y todos iban detrás de él. Y él en el camino comenzaba a enseñarles. Ay, maestro, porque el maestro les enseñaba. Llegaba a una ciudad, iban a comer, se sentaban a comer con él y él les enseñaba. Ellos escogían, sus discípulos escogían al maestro, pero en este caso, no. El Señor escogió sus discípulos. ¡Wow! Dice que él les dijo, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Se acuerdan? Juan 15:16. Dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Entonces, esto es interesante, que Andrés, Pedro, Jacobo y Juan no son los que buscan a Jesús, aunque tenían y fueron algunos discípulos de Juan el Bautista, el Señor fue el que los buscó. Fue al revés, por eso ellos dejaron el lugar de su trabajo y les dijo que fueran con él y dejaron sus redes, dejaron su papá y fueron con él. Ellos no lo buscaron. Cristo los buscó. ¿Sabe usted que cuando Adán y Eva pecaron, quién fue a quién? Adán y Eva fueron a buscar a Dios, papá, de pecados, no, el Padre fue y los buscó. Cuando Dios envía a nuestro Señor Jesucristo, Él fue el que nos buscó. Dios siempre nos busca, nos ha buscado. La pregunta es, ¿cómo voy a responder a esa invitación? Incluso hay llamados más específicos, ¿sí? A servirle de tiempo completo. Miremos el versículo 23 al 25. Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ahí están lo que él hacía en su ministerio. ¿Qué decía? Proclamando, sanando y enseñando. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Eran milagros de verdad.
No eran milagros ficticios, no, eran milagros de verdad. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Mateo resume este primer año en la vida de Jesús. Mis hermanos, Dios, y vamos a concluir con esto. Dios no eligió a los galileos por ser mejores que los otros, por ser más estudiados, por ser más santos, por ser más capaces, por ser merecedores. No, no. Era de lo más común. Y tú podrías pensar, yo estoy bien. ¿Mm? Pero si tú estás fuera de Cristo, tú estás en esa condición. ¿Cuál condición? De oscuridad, de sombra, de muerte. Y esto es un mensaje muy serio. Con esto no se juega, como le decimos a alguien. Esto es lo más importante y es la noticia, la mejor noticia que un ser humano puede escuchar en su vida, de que Cristo lo pagó por nosotros, nuestros pecados en la cruz y venció la muerte porque resucitó al tercer día. El Creador se hizo como sus criaturas y el Padre pudiera haber dicho, no, crean en mi Hijo y ya, no necesita morir. No, 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 eso no es justo. Alguien tiene que pagar. ¿No que acaso no eres justo? ¿Acaso no eres el cetro de equidad? Murió y el Señor sabía que venía. Eso no fue coincidencia. Es que ese Pilato, uy, qué gente tan no, es el propósito. Y Dios endurecía el corazón de esas personas. Y muchos que dijeron, crucifícale, crucifícale, a unos soldados que se burlaban después, cuando estaba siendo crucificado, cuando dice el Señor, consumado es, dice que la tierra tembló y que hubo tinieblas desde las 3 de la tarde en adelante, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad y tinieblas y que muchos muertos resucitaron y muchos de los que hayan dicho de estos soldados que se burlaban y lo escupieron y le decían, le pusieron esa corona de espinas y le decían, salve, oh rey, decía, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y muchos en la predicación de Pedro, si usted mira en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, capítulo 3, muchos, incluso sacerdotes y gente que había dicho crucifícale, porque Pablo le dijo, ustedes lo crucificaron. Varones hermanos, ¿qué hacemos? Digo, pero el Señor, ese era el propósito y manda que se arrepientan. ¿Cómo vas a responder? Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo voy a invitar que se ponga de pie, por favor. Y con toda reverencia y con todo respeto, cierra tus ojos. Le recuerdo la situación de un hombre o de una mujer sin Cristo es oscuridad y muerte. Así pienses todo lo contrario. Pero si Cristo no está en tu vida, aunque todo te esté yendo bien, pero al final no será lo contrario, no va a acabar bien. Y te esperaría la más profunda oscuridad. Dios nos guarde de eso. La verdad, no vale la pena vivir sin Cristo. Él es nuestra única esperanza, nuestra única luz. Señor, guárdanos de confiar en nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque hemos sido tercos, porque estamos más pendientes de lo que vemos, oímos, lo que sentimos. ¿Cuántos años hemos desperdiciado en cosas banales? Cosas que no aprovechan. Al final, todo sin Cristo
nada es. Pero también llamo a la iglesia a esta invitación del Señor Jesús, a proclamar estas verdades del Evangelio, a ser pescadores de hombres en medio de una generación perversa, maligna, no importando el precio. ¿Por qué no comienzas con tu familia? ¿Por qué no comienzas con tus vecinos o con tus compañeros de trabajo o de estudio? Dígale, Señor, coloca en mí ese anhelo, ese querer como el hacer. Aquí estamos muy chéveres, muy cómodos. Aquí podemos servir, somos voluntarios, hacemos muchas cosas hermosas y nos sentimos muy contentos. Pero ¿y allá afuera qué? Se nos demanda a la iglesia de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cuál es la misión de la iglesia? No es mi comodidad, no es mi salvación, solo yo. ¿Cuántas personas lloran, sufren, se lamentan? Señor, haznos sensibles al dolor de otros. La misma condición que yo como pastor estaba predicando aún herejías o manipulando las emociones de las personas. Pero me perdonaste, me salvaste, me libraste. ¿Cuántos colegas, cuántos pastores? Señor, ayúdalos, perdónalos, sálvalos. Hazlos ver, Señor, su propia condición. Dios, ten misericordia, oh Dios. Ten misericordia, oh Dios, misericordia. De aquel que está postrado, Señor, por su salud, no puede caminar. Dios, ten misericordia. Aquellos que no pueden responder ante esta invitación hermosa. Señor, dales el don del arrepentimiento. Señor, llámalos. Pero aquellos también que conocen del Evangelio de años, pero no viven una vida real, acorde a la verdad del Evangelio, sino que han pasado tantos años. Su corazón está cauterizado, duro. Corazones que se acostumbraron solo a escuchar, cantan, se van para su casa y ya no más. Señor, despiértalos. Señor, confróntalos, Señor, hazlos ver la realidad. No los dejes, no nos dejes como estamos, Señor, por favor. No nos dejes como estamos y líbranos de todo mal, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.